En algún lugar de la historia, hubo un edificio que contenía prácticamente todo el conocimiento de la humanidad. Sus muros guardaban secretos de civilizaciones extintas, mapas de mundos que hoy apenas intuimos y fórmulas que podrían haber cambiado el curso de nuestra especie. Ese lugar fue la Biblioteca de Alejandría. Construida en el corazón de Egipto, bajo el reinado de los Ptolomeos, no era una simple sala de lectura, era el centro intelectual más avanzado de la antigüedad. Se dice que contenía cientos de miles de manuscritos escritos en pergamino y papiro, procedentes de Grecia, Egipto, India, Mesopotamia y tierras aún más lejanas. Imagina un espacio donde sabios, filósofos y científicos compartían ideas sin frontera. Allí se discutían teorías astronómicas que cuestionaban la visión oficial del cosmos, fórmulas matemáticas que predecían fenómenos naturales y relatos sobre continentes desaparecidos que hoy catalogaríamos como mitos. Pero la historia de la Biblioteca de Alejandría no está hecha solo de luz. Está envuelta en sombras y misterio. Oficialmente, se cree que fue destruida en uno o varios incendios provocados por guerras, fanatismo o negligencia. Sin embargo, muchos investigadores y teóricos sostienen otra idea, que parte de su contenido fue salvado y ocultado. ¿A dónde fueron a parar esos manuscritos? Algunos apuntan al Vaticano, donde se conservarían bajo estricta vigilancia. Otros, a cámaras secretas excavadas bajo la arena de Egipto. Hay incluso quienes afirman que organizaciones discretas han utilizado este conocimiento para guiar el desarrollo tecnológico en secreto, controlando cuándo y cómo ciertas invenciones llegan al mundo. Hoy, más de 2000 años después, la Biblioteca de Alejandría sigue siendo un símbolo de lo que fuimos capaces de lograr, y de lo que perdimos. Lo poco que sabemos es suficiente para despertar una pregunta inquietante. Si todo aquel saber volviera a la luz, ¿estaríamos preparados para comprenderlo? ¿O nos destruiría? Acompáñame, porque lo que vamos a descubrir a lo largo de este viaje no solo desafía la historia oficial, sino que podría reescribir el origen mismo de nuestra civilización. Atravesar las enormes puertas de bronce de la Biblioteca de Alejandría era como ingresar a otro mundo. El primer impacto era visual. Un salón inmenso, sostenido por columnas de mármol blanco que parecían tocar el cielo, y un techo abovedado decorado con mapas estelares que narraban el conocimiento astronómico de la época. La luz del día se filtraba a través de ventanas altas y estrechas, pintando de oro el aire denso con el polvo de siglos de historia. Las lámparas de aceite y los candelabros repartidos por el recinto añadían un brillo cálido, mientras el aroma a papiro y cera lo envolvía todo. A ambos lados, interminables estanterías de madera albergaban miles de pergaminos. Algunos estaban escritos en griego, otros en egipcio, sánscrito, hebreo o latín. Cada uno de ellos representaba la obra de una vida, un fragmento de conocimiento rescatado de algún rincón lejano del mundo antiguo. En largas mesas de trabajo, los escribas y eruditos copiaban textos con paciencia infinita, usando plumas de caña y tinta negra elaborada con hollín. El sonido era un murmullo constante. El roce de las plumas, el crujido de las hojas, el suave intercambio de ideas entre sabios. En un rincón, un grupo de astrónomos estudiaba tablas celestes traídas desde Mesopotamia, comparando observaciones y discutiendo posibles movimientos planetarios. Cerca de ellos, médicos analizaban tratados sobre hierbas medicinales de la India, buscando remedios para enfermedades que en aquella época eran mortales. Más allá, filósofos debatían sobre el origen del alma, y geógrafos extendían mapas en mesas de madera, discutiendo las rutas comerciales y las tierras aún por explorar. La atmósfera era la de un santuario del saber, donde cada rincón invitaba a la contemplación y el descubrimiento. Se decía que en estas salas se podían encontrar secretos perdidos de civilizaciones enteras, fórmulas alquímicas, inventos adelantados a su tiempo e incluso profecías olvidadas. En este lugar, el conocimiento no conocía frontera, y la única ley que regía era la de preservar y expandir lo aprendido. Estar en la Biblioteca de Alejandría significaba tener el mundo entero al alcance de la mano. Cada pergamino era una puerta a un universo distinto, y cada erudito, un guardián de ese tesoro intangible que es la sabiduría humana. Más allá de las áreas abiertas al público, existía un sector del que pocos hablaban y al que aún menos podían acceder, la sala restringida de la Biblioteca de Alejandría. No figuraba en los planos oficiales y su ubicación exacta era conocida solo por los más altos custodios del conocimiento. Para llegar hasta ella, había que atravesar un pasillo de piedra tallada que descendía en espiral,
iluminado únicamente por lámparas de aceite colgadas en intervalos irregulares. El aire allí abajo era más frío, denso, cargado de un aroma antiguo que parecía no haber cambiado en siglos. Al abrirse la pesada puerta de madera reforzada con hierro, se revelaba un recinto silencioso y solemne. Las paredes, recubiertas de piedra pulida, estaban forradas con estuches de madera noble y bronce, cada uno marcado con símbolos grabados en oro. No había pergaminos a simple vista, todo estaba sellado, protegido del polvo, la humedad y, sobre todo, de miradas indiscretas. En el centro, sobre un pedestal de mármol blanco, reposaba un pergamino parcialmente desplegado. Su escritura no se parecía a ningún idioma conocido. Líneas sinuosas y formas geométricas se entrelazaban en un patrón hipnótico. Los custodios creían que aquel texto contenía fórmulas y relatos de un tiempo anterior a las civilizaciones conocidas, quizá incluso de un origen no terrestre. Dos figuras encapuchadas, vestidas con túnicas blancas, vigilaban en silencio. No se movían salvo para ajustar el ángulo de las lámparas, evitando que la luz incidiera directamente sobre los documentos. El silencio era tan absoluto que cualquier sonido, el crujir de una sandalia, el roce de la tela, resonaba con fuerza en la estancia. En esta sala se decía que estaban guardados los tratados de alquimia más completos, diagramas de máquinas que podrían cambiar el curso de la historia, descripciones de tierras y mares más allá de cualquier mapa conocido, y relatos de culturas que los imperios oficiales negaban que hubieran existido. Algunos rumores afirmaban que incluso había textos que explicaban el origen y el destino último de la humanidad. La atmósfera era sobrecogedora, casi sagrada. Cualquiera que tuviera el privilegio de entrar allí comprendía que estaba en presencia de un legado que podía iluminar o destruir al mundo, dependiendo de en qué manos cayera. La Biblioteca de Alejandría no solo se nutría de obras donadas o encargadas a los mejores sabios de la época. Gran parte de su acervo más valioso llegaba a través de métodos mucho menos transparentes. En el puerto de Alejandría, bajo la quietud aparente de la noche, se desarrollaban operaciones secretas cuidadosamente coordinadas. Los grandes barcos mercantes, procedentes de todas partes del Mediterráneo y más allá, eran interceptados nada más entrar en la rada. Custodios de la biblioteca, respaldados por soldados, subían a bordo con un único propósito: requisar todo documento escrito que encontraran. No importaba si eran cartas personales, tratados de comercio, manuales de navegación o extraños pergaminos encontrados en algún mercado remoto. La orden era clara: todo debía ser copiado y almacenado en la biblioteca. El original, en muchas ocasiones, jamás regresaba a manos de su dueño. En ocasiones, no era necesaria la fuerza. Los comerciantes, deseosos de ganarse el favor de la ciudad, ofrecían sus tesoros escritos como obsequio. Pero los relatos más inquietantes hablan de operaciones nocturnas, donde barcos enteros eran descargados en silencio, bajo la luz temblorosa de antorchas. Cofres sellados con cera, cajas de madera envueltas en telas y vasijas de arcilla herméticamente cerradas eran transportadas por figuras encapuchadas a través de calles estrechas, hasta llegar a los muros de piedra que protegían la sala restringida. Algunos marinos juraban haber visto pergaminos escritos en lenguas que ningún erudito reconocía, mapas que señalaban costas inexistentes y artefactos metálicos grabados con símbolos que parecían brillar bajo la luz de la luna. Hubo incluso quien aseguró que, en una ocasión, llegó un cargamento procedente del lejano océano Atlántico, acompañado por un objeto tan extraño que fue llevado directamente a una cámara cerrada con múltiples llaves. Estos documentos y artefactos pasaban a formar parte de un archivo invisible, del que el pueblo jamás oiría hablar. Oficialmente, eran simples adquisiciones para preservar el conocimiento universal. Extraoficialmente, muchos creían que se trataba de un esfuerzo deliberado por monopolizar información que podría alterar el equilibrio de poder en el mundo conocido. Así, cada noche en el puerto era una oportunidad para enriquecer ese arsenal de saber prohibido. La ciudad dormía ajena a las sombras que, entre el olor a sal y brea, trabajaban para que el secreto siguiera creciendo, oculto bajo capas de historia y piedra. En lo más profundo de la Biblioteca de Alejandría, más allá de las salas abiertas a filósofos y estudiantes, existía un lugar del que pocos tenían conocimiento. Era una cámara silenciosa, iluminada únicamente por la luz cálida y vacilante de lámparas de aceite. Allí, sobre mesas de madera pulida, reposaban los pergaminos y artefactos más enigmáticos jamás vistos.
Los testimonios que han llegado hasta nosotros, aunque fragmentarios, describen pergaminos escritos en alfabetos que no correspondían a ninguna lengua conocida. Algunos caracteres parecían grabados con tal precisión que resultaban imposibles de reproducir con las herramientas de la época. Había mapas que mostraban continentes inexistentes y rutas marítimas que se adentraban en océanos supuestamente inexplorados. Uno de estos mapas, según se cuenta, señalaba un vasto territorio más allá de las heladas aguas del sur, una tierra cubierta de hielo pero con símbolos que sugerían la existencia de estructuras. Junto a los documentos, se hallaban artefactos metálicos cuya función nadie podía explicar. Algunos estaban cubiertos de inscripciones que emitían un brillo tenue, como si conservaran una energía propia. Otros eran piezas perfectamente encajadas, fabricadas con materiales que no parecían corresponder a ninguna técnica metalúrgica conocida en el mundo antiguo. Se dice que ciertos eruditos, tras estudiar estos objetos, quedaban profundamente perturbados. Unos afirmaban que provenían de civilizaciones desaparecidas hace milenios, otros, más osados, sugerían que su origen no era terrestre. El rumor más inquietante sostenía que parte de esos documentos relataban un pasado del que la humanidad había sido deliberadamente apartada, un pasado que desafiaba todas las versiones aceptadas de la historia. El acceso a esta cámara estaba estrictamente controlado. Solo unos pocos eruditos, elegidos por el director de la biblioteca y supervisados por los guardianes, podían entrar. Se les exigía un juramento de silencio absoluto, bajo pena de destierro o muerte. A ojos del mundo exterior, aquellos objetos simplemente no existían. Así, en el corazón de Alejandría, se acumulaba un compendio de saberes que, de haber visto la luz, podría haber transformado el curso de la civilización. Pero el poder del conocimiento no siempre es liberador. A veces, es una cadena que se guarda celosamente, y esta cámara era su más férrea prisión. No todos los secretos de la biblioteca de Alejandría ardieron en el gran incendio. Algunos desaparecieron mucho antes, en circunstancias tan enigmáticas como su contenido. Crónicas aisladas, recuperadas siglos después, sugieren que hubo manos humanas que, movidas por la codicia, la lealtad a causas ocultas o el deseo de proteger ciertos conocimientos, sustrajeron objetos y pergaminos de la cámara más restringida. Se cuenta que, en noches silenciosas, cuando las mareas del puerto estaban bajas y la ciudad dormía, figuras encapuchadas recorrían los pasillos de la biblioteca guiadas solo por la luz pálida de la luna. Avanzaban con pasos calculados, esquivando a los guardias y evitando el crujido de las tablas. Bajo sus túnicas, ocultaban pequeños cofres donde depositaban pergaminos y artefactos seleccionados con precisión, como si supieran exactamente qué buscaban. Algunos testigos, que nunca se atrevieron a declarar abiertamente, afirmaron haber visto cómo estos desconocidos se dirigían hacia embarcaciones discretas en el puerto, zarpando hacia destinos desconocidos. Otros sostenían que los objetos nunca abandonaron la ciudad, sino que fueron enterrados en cámaras subterráneas protegidas por símbolos y mecanismos incomprensibles para la mayoría. Entre las piezas que supuestamente fueron robadas destacaba un artefacto metálico con grabados en espiral que emitía un leve zumbido, incluso en la quietud absoluta. Los rumores afirmaban que aquel objeto no solo era una reliquia de otra era, sino una herramienta capaz de descifrar lenguajes olvidados. También se hablaba de un pergamino que describía un mecanismo para aprovechar energías naturales de forma ilimitada, un concepto que habría revolucionado cualquier civilización. El motivo de estos robos sigue siendo un misterio. Algunos piensan que fueron actos de protección, para salvar aquel conocimiento de su destrucción inminente. Otros creen que fue un saqueo planificado por poderes extranjeros, conscientes del valor estratégico de esos secretos. No faltan quienes vinculan estos robos a sociedades ocultas que, a lo largo de los siglos, han actuado en las sombras para controlar qué verdades llegan a la humanidad y cuáles permanecen selladas. Lo cierto es que, cuando las llamas consumieron la biblioteca, esos objetos ya no estaban allí. Se habían desvanecido, arrastrando consigo respuestas que podrían haber cambiado nuestra comprensión del pasado. Lo que quedó fueron cenizas, y un hueco insondable en la historia. La noche en que la biblioteca de Alejandría ardió, el cielo sobre la ciudad se tiñó de un rojo imposible. No era el amanecer, sino un resplandor antinatural que se extendía desde la costa hasta el horizonte. Las llamas devoraban columnas de mármol, techos de madera tallada y pasillos interminables repletos de pergaminos. El calor era tan intenso que incluso a cientos de metros se sentía como un golpe en el pecho.
Nadie sabe con certeza quién prendió el fuego. Algunos lo atribuyen a una ofensiva militar, otros a un accidente, y no faltan quienes sostienen que fue un acto deliberado para borrar ciertos conocimientos de la faz de la Tierra. Los testigos describieron un caos absoluto. Guardias intentando organizar evacuaciones, eruditos cargando brazos llenos de manuscritos, y ciudadanos que, sin comprender la magnitud del desastre, observaban desde las calles como si presenciaran el fin de una era. El fuego no se limitaba a consumir madera y pergamino. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de humo, sal marina y algo más. Algo metálico. Algunos afirmaban que, entre el crepitar de las llamas, se escuchaban ruidos extraños. Un zumbido bajo, como si artefactos ocultos reaccionaran al calor, liberando energía desconocida. Las estructuras más antiguas colapsaban bajo su propio peso, arrastrando con ellas estanterías que habían permanecido intactas durante siglos. Las llamas se reflejaban en los mosaicos del suelo, creando ilusiones de figuras que parecían moverse y danzar en la destrucción. Hubo quienes intentaron salvar lo que pudieron, cargando cofres y cajas hacia el puerto. Algunos alcanzaron a huir en embarcaciones improvisadas, mientras que otros desaparecieron entre el humo, para nunca ser vistos. Los barcos que partieron esa noche fueron pocos, y ninguno regresó jamás. Cuando al amanecer las llamas finalmente se apagaron, lo que quedaba de la biblioteca era una estructura ennegrecida, retorcida y silenciosa. Entre las ruinas humeantes, se encontraban fragmentos de pergaminos calcinados, piezas de cerámica rota y restos de artefactos imposibles de identificar. Aquella riqueza infinita de conocimiento se había reducido a cenizas en una sola noche. Sin embargo, entre los supervivientes persistía un rumor: no todo se había perdido. Algunos aseguraban que, antes del incendio, ciertos manuscritos y objetos clave ya habían sido retirados y ocultados. Tal vez, en algún lugar secreto, aún existen vestigios de aquel saber prohibido, esperando ser encontrados. El incendio de la Biblioteca de Alejandría no solo ha sido visto como una tragedia histórica, sino también como uno de los actos de encubrimiento más grandes de la humanidad. Existen teorías que señalan que no fue un accidente ni un simple daño colateral de las guerras, sino un acto deliberado para borrar conocimientos que no debían llegar al futuro. Algunos historiadores alternativos sostienen que entre esos pergaminos había descripciones detalladas de tecnologías imposibles para su época, planos de mecanismos avanzados, fórmulas para producir energía limpia e incluso mapas del mundo mucho más precisos que los que poseemos en la actualidad. Una de las teorías más repetidas apunta a que el Imperio Romano, tras conquistar Egipto, comprendió el poder que suponía controlar la información. En lugar de permitir que aquel saber se difundiera, lo habrían destruido para mantener su dominio. No sería la primera vez en la historia que un imperio prefiere eliminar el conocimiento antes que verlo en manos de otros pueblos. Otras hipótesis más osadas sugieren que algunas de las obras custodiadas en la biblioteca hablaban abiertamente de civilizaciones mucho más antiguas que Sumeria o Egipto, con un nivel de desarrollo superior al nuestro. Se habla incluso de descripciones de máquinas voladoras, mecanismos capaces de aprovechar fuerzas naturales desconocidas y narraciones de contactos con seres descendidos de las estrellas. De ser cierto, el incendio no habría sido un acto de barbarie, sino una operación calculada para reescribir la historia a conveniencia. También existe una línea de pensamiento que relaciona este hecho con sociedades secretas. Según esta visión, una orden selecta habría rescatado parte de los textos antes del incendio y los habría ocultado en lugares inaccesibles, como templos subterráneos o archivos privados custodiados durante siglos. Los fragmentos de ese conocimiento, filtrados en momentos estratégicos, podrían haber impulsado avances repentinos en diferentes civilizaciones. Aunque la versión oficial siempre apuntará a la casualidad, el misterio persiste. ¿Por qué, tras miles de años, siguen apareciendo referencias veladas a libros que se suponían perdidos para siempre? Tal vez, lo que ardió aquella noche no fue el saber en sí, sino el acceso público a él. Y si esto es así, significa que en algún lugar, en algún rincón oculto del planeta, todavía podría existir una copia de aquello que podría cambiarlo todo. Entre los restos calcinados de la Biblioteca de Alejandría, algunos cronistas de la época afirmaron que no todo fue destruido. Cuentan que ciertas cajas, selladas con símbolos extraños, fueron retiradas antes de que las llamas arrasaran el edificio. No estaban hechas de madera ni de metal común, sino de un material desconocido, resistente al fuego y al desgaste. Estos cofres,
según los relatos, fueron transportados bajo escolta hacia un destino que jamás se reveló. La pregunta es inevitable. ¿Qué contenían esos cofres? Algunos sugieren que en su interior había mapas estelares que no solo mostraban la Tierra con una precisión imposible para la época, sino también otros cuerpos celestes con detalles que ni siquiera Galileo conocería siglos después. Otros afirman que se trataba de tratados médicos capaces de curar enfermedades que aún hoy siguen siendo incurables, escritos por civilizaciones que dominaron la biología mucho antes de que los griegos inventaran la anatomía moderna. Una de las teorías más inquietantes proviene de ciertos textos gnósticos hallados siglos más tarde, en los que se menciona un registro de los constructores. Este registro, según las interpretaciones, describía la existencia de una raza anterior al hombre, capaz de moldear la piedra y el metal con una precisión atómica. Si esos documentos existieron de verdad, su pérdida o su ocultamiento supondría el robo de un conocimiento que podría haber adelantado a la humanidad milenios. Curiosamente, hay una coincidencia histórica que alimenta la sospecha. Poco después de la destrucción de la biblioteca, el conocimiento científico y tecnológico en Occidente entró en un periodo de estancamiento que duró siglos. Fue como si la humanidad hubiese perdido un hilo conductor, un mapa invisible que guiaba sus avances. A lo largo de los años, rumores de bibliotecas gemelas han circulado entre historiadores y buscadores de tesoros. Lugares ocultos, enterrados bajo templos o cuevas, que conservarían copias de aquellos textos perdidos. Algunos aseguran que la Orden de los Templarios, siglos después, encontró parte de ese legado y lo protegió hasta que desaparecieron misteriosamente, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Si esos cofres realmente existen, podrían estar en manos de unos pocos, protegidos por un secretismo férreo. Y si lo que guardan es tan revolucionario como se cree, su revelación podría cambiar no solo nuestra visión del pasado, sino también el rumbo del futuro. La gran incógnita es, ¿estamos preparados para conocer lo que realmente estaba escrito en los pasillos de la Biblioteca de Alejandría? Si aceptamos la posibilidad de que parte del conocimiento de la Biblioteca de Alejandría fue rescatado y escondido, la siguiente pregunta es inevitable: ¿dónde podría estar ahora? A lo largo de la historia, surgen pistas dispersas, como migas de pan, que apuntan a la existencia de bibliotecas sombra, depósitos secretos de sabiduría ancestral repartidos por todo el planeta. Una de las teorías más persistentes sitúa uno de estos depósitos en Egipto, bajo la gran esfinge de Giza. Desde hace décadas, exploradores y arqueólogos no oficiales han asegurado que existe una cámara subterránea, inaccesible al público, que contiene rollos, tablillas y artefactos que sobrevivieron al incendio de Alejandría. Algunos creen que los mismos sacerdotes que custodiaban el saber egipcio más sagrado fueron los encargados de trasladar allí parte de los textos, asegurándose de que quedaran protegidos durante milenios. Otra pista nos lleva a Etiopía, a la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Oficialmente, se dice que allí se guarda el Arca de la Alianza, pero algunos investigadores alternativos sostienen que, junto a ella, podría haber manuscritos y objetos provenientes de Alejandría, custodiados por un linaje de guardianes que juran protegerlos a toda costa. Y luego están los rumores sobre los archivos del Vaticano. Más de 80 kilómetros de estanterías ocultas a ojos del mundo, donde podrían encontrarse copias de textos alejandrinos cuidadosamente preservados. Documentos que no solo hablarían de ciencia y filosofía, sino de episodios de la historia humana que jamás se han contado oficialmente. La teoría más audaz conecta estos lugares con una red de sociedades secretas que, a lo largo de los siglos, habrían ido trasladando y ocultando este conocimiento. Desde los templarios hasta círculos más recientes, su objetivo habría sido proteger estas reliquias de aquellos que podrían huesearlas para dominar en lugar de liberar. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué ocultarlo para siempre? Algunos creen que es por miedo a que la humanidad no esté preparada. Otros piensan que, en realidad, no es miedo, sino codicia. Controlar ese conocimiento sería controlar el mundo. Si las bibliotecas sombra existen, no solo serían la clave para entender quiénes fuimos, sino para decidir quiénes seremos. El reto, como siempre, está en encontrarlas antes de que el tiempo, o aquellos que las custodian, las borren para siempre. Imagina por un momento que, tras años de investigaciones en silencio, un pequeño grupo de arqueólogos y exploradores privados logra encontrar una entrada olvidada bajo la arena de Giza. No hay anuncios oficiales, ni cámaras de televisión,
Solo un equipo que sabe que lo que está a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La apertura es estrecha, apenas un pasadizo vertical oculto entre bloques erosionados. Al descender, el aire se vuelve denso, cargado de polvo milenario. Los haces de luz de sus linternas revelan paredes cubiertas de símbolos que no figuran en ningún catálogo arqueológico, signos que parecen una mezcla entre escritura hieroglífica y caracteres desconocidos. Tras avanzar por un corredor inclinado, llegan a una cámara sellada por una losa de piedra con inscripciones talladas en relieve. Con cuidado, la retiran, revelando un espacio que nadie ha pisado en milenios. Dentro, la visión es sobrecogedora. Estanterías de piedra repletas de rollos intactos, tablillas de arcilla con inscripciones microscópicas y artefactos de metal bruñido que no muestran señales de oxidación. En el centro, sobre un pedestal, hay un cofre de bronce decorado con figuras astronómicas. Al abrirlo, descubren un mapa del cielo, pero no el que conocemos hoy. Las constelaciones están alineadas como habrían estado hace decenas de miles de años, y en el borde, grabadas con precisión, se encuentran rutas que parecen conectar puntos de la Tierra con otros mundos. Uno de los exploradores, especialista en lenguas muertas, reconoce fragmentos de textos que describen la verdadera historia de la humanidad y advertencias sobre ciclos de destrucción y renacimiento que se repiten a lo largo de las eras. La tensión en el grupo crece. Algunos quieren llevarlo todo al exterior y mostrarlo al mundo. Otros temen que hacerlo desate un caos irreversible. La decisión se complica cuando, en un rincón, encuentran restos de herramientas modernas. Como si alguien hubiera llegado allí antes que ellos y lo hubiera abandonado todo, quizá intencionadamente. De repente, el sonido de un mecanismo metálico resuena desde el techo. No saben si han activado una trampa, una señal, o algo mucho peor. La cámara queda envuelta en una vibración profunda, como si toda la estructura se resistiera a que su secreto fuera revelado. Y entonces, las luces parpadean. El polvo aún flotaba en el aire cuando los exploradores decidieron salir de la cámara. La vibración seguía, cada vez más intensa, como si algo profundo bajo sus pies estuviese despertando. Alguien gritó que debían abandonar todo y regresar, pero otro se negó a irse sin llevar al menos uno de los rollos. En ese momento, una corriente de aire helado barrió la sala. Era imposible. Estábamos a decenas de metros bajo la arena. El haz de una linterna iluminó el fondo de la cámara, y allí, en la oscuridad, comenzó a formarse una figura. No humana, pero tampoco completamente ajena. Sus bordes eran difusos, como una sombra tridimensional que se movía sin emitir sonido. Uno de los miembros, temblando, apuntó con su cámara. Lo que grabó fue apenas un destello. Símbolos flotando en el aire, idénticos a los grabados en la losa de entrada, girando lentamente alrededor de esa presencia. Un instante después, el ser desapareció, dejando solo un eco grave que resonaba en los huesos. Decidieron escapar. Subieron por el pasadizo mientras la vibración se transformaba en un golpeteo rítmico, como un corazón gigantesco latiendo bajo la tierra. Al alcanzar la superficie, el desierto estaba completamente en calma. El sol, ya en el horizonte, teñía de rojo las dunas. Pero algo había cambiado. A lo lejos, donde no debería haber nada, se alzaba una silueta ciclópea. No era una pirámide, ni un templo conocido, sino una estructura con ángulos imposibles que parecían absorber la luz. No quedaba tiempo para investigarla. Un viento huracanado empezó a levantarse, cubriéndolo todo de arena. Horas después, en un refugio improvisado, revisaron las grabaciones. De las horas de material, solo quedaban minutos. Imágenes distorsionadas, estática y fragmentos de audio con voces susurrando en un idioma irreconocible. El mapa del cofre, los rollos, incluso las tablillas, todo había desaparecido de la mochila del arqueólogo que los transportaba. La última toma mostraba la entrada por la que habían descendido, sellada, como si nunca hubiese sido abierta. El equipo decidió no hablar jamás de lo ocurrido. Sin embargo, meses después, uno de ellos recibió un paquete sin remitente. Un solo objeto en su interior, una pieza metálica grabada con las mismas constelaciones del mapa perdido, y un símbolo que ninguno reconoció, pero que todos sintieron haber visto antes, en sueños. Tras el misterioso paquete recibido, el miembro del equipo que lo abrió comenzó a experimentar sueños extrañamente vívidos. En ellos, se encontraba caminando solo por un pasillo interminable, construido con piedras negras que parecían absorber la luz. A lo lejos, una luz tenue pulsaba al ritmo de un latido.
En cada sueño, avanzaba un poco más, y en cada avance, las paredes se cubrían de símbolos que se movían como si fueran vivos, cambiando de forma y desplazándose lentamente. Aunque no entendía su significado, sentía que le estaban conduciendo hacia algo, o preparándole para ello. Decidió contactar con otro de los exploradores, buscando respuestas, pero al intentar llamarlo, descubrió que su número ya no existía. Ninguna red social, ningún registro oficial, como si esa persona jamás hubiera estado en su vida. Intrigado y asustado, intentó reunir al resto del equipo, pero dos más habían desaparecido, y uno se negaba a hablar, asegurando que ya estaban siendo vigilados. Fue entonces cuando recibió un segundo paquete. Dentro, una pequeña grabación en cinta, con un sonido de baja frecuencia que recordaba al pulso que sintieron bajo la arena. Lo escuchó una y otra vez, y en cada repetición comenzó a notar patrones, el mismo ritmo que el de sus sueños, el mismo que el latido de aquella estructura imposible en el horizonte. Esa noche, en su sueño, llegó finalmente a la luz. No era una lámpara, ni un fuego, sino una grieta en la realidad misma, a través de la cual podía ver el desierto, pero no como él lo conocía. En el cielo, constelaciones que no pertenecían a la Tierra y sombras titánicas moviéndose en el horizonte. Cuando despertó, el mapa original apareció junto a su cama, cubierto de una fina capa de arena, como recién desenterrado. La única diferencia era que ahora, en su centro, había un nuevo dibujo, la estructura lejana, con un portal abierto en su base. En ese momento supo que aquello no había terminado, y que, de alguna forma, estaban siendo llamados de nuevo al mismo lugar, pero a un destino del que tal vez no habría regreso. El equipo restante, reducido y marcado por la paranoia, decidió reunirse en secreto. Se encontraron en un almacén abandonado, iluminado únicamente por la luz intermitente de una bombilla colgante. Sobre una mesa, desplegaron todos los restos de información que habían logrado conservar, mapas incompletos, fotografías quemadas por los bordes y un trozo de piedra negra que parecía idéntica a la del pasillo soñado. Uno de ellos, el más callado del grupo, confesó que había seguido investigando y descubrió algo inquietante. Aquella zona del desierto donde todo comenzó no aparecía en ningún registro oficial actual, ni en imágenes satelitales recientes. Era como si hubiera sido borrada del mapa. Sin embargo, al comparar fotografías antiguas, coincidía exactamente con un punto señalado en viejos informes arqueológicos clasificados. En uno de esos informes, se hablaba de la puerta silente, un acceso sellado por civilizaciones antiguas para evitar que algo cruzara de un mundo al otro. La descripción encajaba con el portal que apareció en el nuevo mapa hallado junto a la cama del protagonista. Mientras discutían qué hacer, un ruido sordo retumbó en el almacén. La bombilla parpadeó violentamente y un sonido grave, similar al de la grabación recibida, comenzó a llenar el aire, aunque no había ningún altavoz. El trozo de piedra negra sobre la mesa comenzó a vibrar, desprendiendo un calor creciente. Uno de los presentes, incapaz de soportar la tensión, lo tocó, y en ese instante, todos sintieron una presión en el pecho, como si algo invisible tirara de ellos hacia adelante. Por una fracción de segundo, el almacén desapareció, sustituido por la visión del portal abierto, gigantesco, con figuras oscuras moviéndose al otro lado. Al volver en sí, el trozo de piedra había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, había una fina capa de arena y una marca en forma de espiral, idéntica a los símbolos de las paredes en los sueños. No necesitaban más pruebas, la llamada no había terminado, y el tiempo se estaba agotando. La pregunta ya no era si irían, sino si tendrían alguna posibilidad de regresar. El amanecer llegó con un cielo cubierto de nubes densas, como si el sol se negara a iluminar lo que estaba por suceder. El equipo, exhausto pero decidido, se reunió en la misma localización que aparecía en los antiguos mapas, un mar de dunas interrumpido por un montículo de piedra negra que emergía como un diente roto de la tierra. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de arena que parecían susurrar palabras en un idioma olvidado. Al acercarse, notaron que la roca estaba cubierta de los mismos símbolos en espiral que habían visto en sueños y visiones. Cada marca emitía un tenue resplandor, como si reconociera su presencia. Sin que nadie pronunciara una palabra, el líder del grupo colocó su mano sobre el centro del grabado más grande. El aire se volvió pesado, y el suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. En cuestión de segundos, la roca se partió lentamente,
revelando una abertura oscura. De su interior emanó un viento helado acompañado por un sonido profundo, tan grave que parecía resonar en los huesos. Entonces, lo vieron. Una inmensa estructura más allá del umbral, iluminada por una luz que no venía del sol. Columnas gigantes se extendían hasta perderse en la oscuridad, y figuras indescriptibles se movían lentamente en la distancia. Uno de los miembros del equipo dio un paso al frente, pero antes de que pudiera cruzar, la abertura comenzó a cerrarse con violencia. El líder giró hacia los demás, y en sus ojos había algo más que determinación. Había miedo. En un último destello, todos comprendieron que esa puerta no se abría para permitirles entrar, sino para dejar salir algo. Y ahora, sabían que ya estaba aquí. El silencio volvió, roto solo por el eco lejano de aquel sonido imposible. El viento se llevó las huellas, y el desierto recuperó su calma. Nadie volvería a encontrar este lugar. O tal vez, nadie querría hacerlo. Si has llegado hasta aquí, acompáñanos en nuestra próxima investigación. Suscríbete y deja tu like para seguir desentrañando los misterios que el mundo intenta mantener ocultos.